Quizá el primer mensaje es que este debate sobre el techo de gasto contribuye a mejorar y seguir aumentando la transparencia de Castilla y León en el ámbito económico-financiero. Y son estas cuestiones, estos debates, los que están contribuyendo, por ejemplo, a que nosotros tengamos una calificación en lo que es la transparencia económico-financiera de 10 puntos sobre 10 y, a su vez, una contribución en el ámbito general de la transparencia de Castilla y León de 100 puntos sobre 100. Y yo en este debate constato y agradezco que ningún grupo haya hecho referencia a este hecho. Esto era también relevante otras veces donde se manifestaba una crítica a las organizaciones internacionales que realizaban estos informes, y en el día de hoy, y sobre todo a partir del momento en que el líder del Partido Socialista pidió a International Transparency que le certificara la transparencia sobre el partido, hay que reconocer que ya nadie cuestiona que nuestra comunidad autónoma lidera la transparencia en el conjunto de España, también transparencia en el ámbito económico y financiero. Conocemos ya los presupuestos generales del Estado, y esto es una diferencia muy importante respecto de lo que pasaba al final de la legislatura nacional de hace 4 años. Hace 4 años, cuando se tuvo que elaborar el presupuesto de la comunidad autónoma, no se conocía el presupuesto del Estado porque asistíamos ante un gobierno que tiró la toalla. Tenía que presentar unos presupuestos, como los presupuestos sabíamos cómo iban a ser, tiró la toalla, convocó elecciones y dejó sin presentar los presupuestos y presentó un escenario macroeconómico absolutamente idílico y falso. Hoy tenemos un presupuesto del Estado que nos sirve de referencia para analizar este techo de gasto. No es verdad, sin embargo, que conozcamos con mucha antelación los datos de los objetivos individuales para Castilla y León, que se disponen y fueron aprobados con fecha 11 de septiembre, por tanto, con fecha inmediatamente anterior al momento que hoy nos ocupa. El techo de gasto nos va a permitir analizar dos cosas, básicamente, el escenario macroeconómico para el año 2016 y cuál es el volumen de ingresos para el que vamos a disponer y del que vamos a poder gastar en el próximo año. Es un debate muy importante porque cuando abordamos el debate del presupuesto muchas veces hablamos solamente de los gastos y nos olvidamos de algo vital, que es el debate de los ingresos. Y hoy hemos tenido la oportunidad aquí en las Cortes de Castilla y León de hablar de los ingresos de la comunidad, de los ingresos de Castilla y León. Y por eso yo he lamentado que haya grupos políticos que no hayan aprovechado esta ocasión. Veo, por ejemplo, en el portavoz de Podemos que se ha centrado básicamente en lo que podría ser el debate de presupuestos, en el destino de los gastos, y tiene ya hecho una gran parte del trabajo para el debate de presupuestos, pero no se ha centrado en los ingresos, en el techo de gasto. Y en el caso de Izquierda Unida, muy interesante su intervención sobre la República o sobre las bases americanas y el papel de Obama en este ámbito, pero realmente su contribución al debate sobre el techo de gasto, pues realmente, permítame que no le conteste a su parte de intervención en este ámbito. Sí que trataré de desarrollar estos dos aspectos que son vitales. El escenario macroeconómico. Poco tiene que ver el escenario macroeconómico con el que iniciamos esta legislatura, este es el primer techo de gasto de la legislatura, con el escenario macroeconómico con el que abordábamos el inicio de la legislatura pasada. Dicho de otra forma, poco tiene que ver el escenario macroeconómico en este año 2015, pensando en el presupuesto del año 2016, del escenario macroeconómico del año 2011, pensando en el presupuesto del año 2012. En aquel entonces, todos recordarán, estábamos en recesión económica, estábamos en una caída continua de la actividad productiva, había una sangría en las cifras de paro con un aumento continuo y ciertamente absolutamente alarmante, y una bajada en los niveles de empleo que a todos llamaba a la preocupación. Hoy el escenario es distinto. Estamos ya con crecimiento económico, ya no hay, por tanto, recesión, estamos en niveles históricos de exportaciones, estamos bajando la tasa de paro y estamos aumentando los niveles de empleo. Es verdad que podemos debatir sobre si el ritmo de la recuperación es insuficiente, a nosotros nos gustaría más rápido, sobre si llega a las familias a la velocidad que todos queremos, a otros nos gustaría a más velocidad, sobre si llega a todo el mundo con la misma intensidad, a otros nos gustaría que fuera así, y podemos debatir cómo poder ayudar a aquellas familias, a aquellas personas que todavía no se están beneficiando de esta recuperación económica. Pero sobre lo que no cabe ningún debate, creo yo, es sobre el hecho cierto de que ya estamos creciendo y estamos creando empleo, incluso más de lo que se estimaba en los escenarios macroeconómicos de los ejercicios precedentes. Es que en el 2014 aquí se planteó un escenario macroeconómico que se calificaba entonces de irrealista y planteaba un crecimiento para el año pasado del 0,7. Finalmente fue del 1,3. El escenario que se planteaba el año pasado en el debate para este ejercicio era un crecimiento del 2,1 y ya todo el mundo habla de un crecimiento incluso que supera esa cifra. Y esto está determinando algo muy positivo, señor Martín, que es que las liquidaciones son positivas. Es verdad,
gran parte de esa mayor aportación del Estado se debe a liquidaciones positivas que empezamos ya a percibir. ¿Qué diferencia respecto de aquellas liquidaciones negativas de los años 2009 o el año 2010, donde teníamos que devolver las cantidades que nos pagaban de más precisamente porque el escenario macroeconómico era absolutamente irrealista y que todavía hoy estamos sufriendo las consecuencias, porque en este año estamos pagando liquidaciones negativas del año 2009 al año 2010 y, sin embargo, empezamos a recibir liquidaciones positivas por una mejora en el escenario macroeconómico? Precisamente fue el propio Grupo Socialista en el que señalaba, precisamente en el debate de hace un año, su portavoz en aquel momento, que nos encaminábamos hacia la tercera recesión. Vaya ojo, porque los mismos que negaban la crisis económica eran los mismos que negaban la recuperación económica. Y ahí figura en el diario de sesiones aquel vaticinio del Grupo Socialista de que nos encaminábamos irremediablemente con estas políticas hacia la tercera recesión. Por supuesto que todavía hay mucha gente que lo está pasando mal, por supuesto que la recuperación no está exenta de riesgos, pero por supuesto que ya no estamos hablando de aquellos escenarios donde el techo de gasto, y lo hemos vivido en los peores años de la crisis, bajaba aquí en Castilla y León entre el 1,3 o el 4,2, entre ese rango. Hoy ya estamos hablando de crecimiento en el nivel del techo de gasto. Y la pregunta que nos planteamos al analizar los ingresos es ¿por qué crece el techo de gasto? Básicamente por un hecho cierto, es que la economía está creciendo. Un crecimiento económico que determina un crecimiento de la actividad productiva y a la vez un aumento de la recaudación. Y ese aumento de la recaudación se traduce en una mejora de los ingresos propios, de los ingresos cedidos y de los ingresos procedentes del Estado por la tributación nacional y con la correspondencia en el modelo de financiación autonómica. Esa es la causa básica por el que este ejercicio crece el techo de gasto y crecen los ingresos en Castilla y León. ¿Que el crecimiento podría ser mayor? Podría serlo. ¿Que está limitado por tres hechos? Es cierto, porque hay tres elementos que determinan que nuestro techo de gasto no sea mayor del que se derivaría de lo que es una tendencia del crecimiento económico que se plasma en la realidad que ustedes conocen. El primero es que van a bajar los impuestos. El segundo, que hay un modelo de financiación muy negativo para Castilla y León. Y el tercero es que tenemos que aplicar un escenario de estabilidad presupuestaria y de reducción del déficit que se deriva del artículo 135.2 de la Constitución española. ¿Se bajan los impuestos? Esta es una propuesta del Partido Popular. La bajada de impuestos nacional determina una bajada en la liquidación y una bajada también en los ingresos de previsión del modelo de financiación. Pero es que la propia reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas en Castilla y León también determina esta situación para este año y lo determinará para el próximo ejercicio, según el modelo que ha explicado aquí la consejera. Y es que además el próximo año desaparece el impuesto autonómico sobre hidrocarburos, con la consiguiente reducción en el nivel de ingresos y, en consecuencia, con la consiguiente reducción en el nivel de techo de gastos. El segundo aspecto fundamental y vital por el que no crecen más es porque el modelo de financiación es absolutamente perjudicial para nuestra comunidad autónoma. Ese es un hecho cierto, ya nadie lo niega, ni siquiera aquellos que, como el señor Tudanca, lo votaron en el año 2009 en el Congreso de los Diputados. Es un modelo fracasado que tiene que ser reformado y yo creo que es muy positivo esa convocatoria para que hablemos de la reforma y se ha pactado aquí de ese modelo de financiación conforme a los intereses de nuestra comunidad. Y lo tercero, porque hay que cumplir un objetivo de déficit. Un objetivo de déficit que se deriva de la reforma de la Constitución española que ustedes conocen y que ha venido reduciendo el déficit público previsto para Castilla y León desde el 1,3% del PIB en el año 13, el 1%, el 0,7 y el 0,3 para el próximo ejercicio. Nosotros pensamos que podía haber sido más equilibrada la distribución del déficit entre el Gobierno y la Junta de Castilla y León, pero también es verdad que hay una reducción de un escenario de reducción de este déficit hasta el punto de que si no fuera por estas causas, el volumen total de ingresos no financieros crece el 4,11%, mientras que el techo de gasto, por los motivos descritos, crece el 0,72%. En definitiva, tres conclusiones. El escenario macroeconómico y el techo de gasto del que estamos hablando nos permiten en Castilla y León tres cosas. Crecer económicamente, y a eso va a contribuir también ese plan de industrialización en el que tenemos que negociar. Garantizar servicios públicos y cohesión social en Castilla y León y tener solvencia financiera. Por cierto, que aquí no es que se vayan a destinar 64 millones de euros añadidos a esas finalidades, es que ya le digo, señor Fernández, que no vamos a destinar a esas finalidades de cohesión social y crecimiento 64 millones de euros, sino los 8.886 millones de euros que figuran en el techo de gasto, porque íntegramente todo el presupuesto va a tener esos objetivos. Solvencia financiera, que nos permite cumplir el objetivo de déficit, de estabilidad presupuestaria, estar entre las comunidades autónomas menos endeudadas, pagar en unos plazos razonables, tener una buena solvencia financiera y no acudir al Fondo de Liquidez Autonómica. Termino, señorías. Este es el primer año de la legislatura y es el primer año del techo de gasto y del subsiguiente presupuesto.
Y es muy importante que lo aprovechemos bien, porque aquí cabrían dos cosas: negarse al techo de gasto y luego negarse al presupuesto, y aplicar otras políticas, como aquí se nos plantea por quienes se niegan, que son básicamente políticas centradas en aumentar impuestos y en aumentar la deuda, que sabemos que ha generado donde se aplica más paro y colas en supermercados y en cajeros automáticos, o bien aplicar otras políticas, que son las que hacemos en Castilla y León, que nos han garantizado crecimiento económico, nos están garantizando bajando de impuestos, servicios públicos de calidad y equidad, cohesión social y, en definitiva, solvencia financiera. Y esto es por lo que apostamos en nuestra comunidad autónoma, y agradezco al Grupo de Ciudadanos su abstención en este punto. Yo creo que estamos ante un muy buen techo de gasto. Castilla y León tiene una senda que nos permite, sin lugar a dudas, abordar los presupuestos de la comunidad, pudiendo plantearse objetivos de crecimiento económico y garantía de servicios públicos que muy pocas comunidades autónomas pueden hacerlo, y por eso, desde ese convencimiento de que se puede hacer y lo vamos a hacer, es por lo que nuestro grupo va a apoyar la propuesta que hoy trae aquí el Gobierno de Castilla y León. Muchas gracias.